Si alguien me hubiera dicho que a los 74 años descubriría que cargué un secreto que no era mío por más de 5 décadas, me habría reído a carcajadas. Pero la vida tiene esas ironías crueles, ¿verdad? Mi nombre es Guadalupe, soy de Oaxaca, y hoy voy a contar por primera vez la verdad que me acompañó desde que era una muchacha de 20 años. Una verdad que cambió el rumbo de toda mi familia, pero que guardé como si fuera un tesoro envenenado. Porque a veces, mija, uno carga cargas que ni siquiera son nuestras, solo porque amamos demasiado. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias es algo muy importante para nosotros. Era 1970 cuando todo comenzó. Acababa de casarme con Miguel, un hombre trabajador de Puebla que vino a Oaxaca en busca de empleo en las fábricas textiles. Vivíamos en una casita sencilla cerca del centro histórico, de esas con patio interno y paredes de adobe que sus abuelas conocen bien. Miguel era un hombre de pocas palabras, pero de corazón grande. Trabajaba de sol a sol y siempre llegaba a casa con una sonrisa cansada, pero genuina. En los primeros meses de casada me sentía la mujer más afortunada del mundo. Miguel me trataba como una reina, me llevaba a pasear por la plaza los domingos, compraba flores del mercado solo para ver mi sonrisa. Pensaba que nuestra vida sería así para siempre, sencilla, pero llena de amor. Recuerdo como si fuera ayer nuestros domingos especiales. Despertábamos temprano, él preparaba café con leche mientras yo hacía las tortillas fresquitas. Después íbamos a misa en Santo Domingo, esa iglesia hermosa con los altares dorados que brillaban en la luz de la mañana. Miguel siempre sostenía mi mano durante la oración y yo me sentía protegida, amada, completa. Después de la misa caminábamos por el mercado central. Miguel conocía a todos los vendedores. Don Carlos, que vendía frutas, doña Esperanza, con sus tejidos coloridos, el joven Pablo, que hacía los mejores tamales de la ciudad. Era como si fuéramos parte de una gran familia. Miguel siempre compraba claveles rojos del vendedor de la esquina. Decía que eran del mismo color de mis labios cuando sonreía. Las tardes de domingo eran nuestras favoritas. Nos sentábamos en el patio de la casa. Miguel leía el periódico en voz alta mientras yo cosía o bordaba. Me contaba sobre el trabajo en la fábrica, sobre los compañeros, sobre los planes que tenía para nuestra vida. Quería comprar un pedacito de tierra en el interior, criar gallinas, plantar maíz y frijoles. Decía que cuando tuviéramos hijos ellos crecerían libres, respirando aire puro. Yo bordaba mientras escuchaba sus sueños, imaginando nuestra futura familia. Miguel quería 3 hijos, 2 varones y una niña. Ya había hasta elegido los nombres, Carlos y Eduardo para los varones, Esperanza para la niña, en honor a la santa que protegía nuestra casa. Yo me reía y le decía que estaba planeando demasiado, pero en el fondo amaba esos momentos de fantasear sobre nuestro futuro. Nuestra rutina era predecible pero reconfortante. Miguel salía a trabajar a las 6 de la mañana, siempre dándome un beso en la frente antes de partir. Yo me despertaba con el sonido de la puerta cerrándose y me quedaba en la cama unos minutos más, sintiendo aún el olor de su jabón en la almohada. Después me levantaba, arreglaba la casa, preparaba el almuerzo y siempre al mediodía estaba en la ventana esperando que regresara. En esa época yo trabajaba medio tiempo en una escuela primaria cerca de casa, ayudando a la maestra con los niños chicos. Era un trabajo que amaba. Ver esas caritas curiosas, ayudar en las lecciones, contar historias. Miguel siempre decía que tenía don con los niños, que sería una madre maravillosa. Esas palabras me llenaban de alegría y esperanza. Fue en una noche de septiembre de 1970 que Miguel llegó a casa más silencioso que de costumbre. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que estaba preocupado por unas cuentas. La fábrica había reducido las horas de trabajo y nuestro dinero se estaba volviendo escaso. Yo tomé su mano y le dije que encontraríamos la manera, que juntos éramos más fuertes.
Fue esa misma noche que Miguel me habló sobre un posible viaje de trabajo. Dijo que tenía un conocido en Puebla que podría conseguirle algunos trabajos extras, que tal vez necesitaría viajar de vez en cuando para complementar nuestros ingresos. No me gustó la idea de quedarme sola, pero entendía la necesidad. Ahora entiendo que esa fue la primera mentira. Miguel no estaba preocupado por dinero extra, estaba preocupado por cómo dividir su vida entre dos familias. Los primeros viajes de Miguel comenzaron a finales de septiembre. Decía que necesitaba ir a Puebla a resolver unos negocios, que regresaría en 2 o 3 días. Yo me quedaba sola en nuestra casita, contando las horas para que regresara. Cuando volvía, Miguel parecía diferente, más cariñoso, más atento, como si estuviera tratando de compensar algo. Comencé a notar pequeños detalles extraños. A veces llegaba de los viajes con ropa que yo no conocía o con un perfume diferente pegado en la piel. Una vez encontré un juguetito de niño en el bolsillo de su chaqueta, un caballito de madera pintado. Cuando le pregunté sobre eso, dijo que lo había comprado para dárselo al hijo de un compañero de trabajo. Le creí, porque creer era más fácil que sospechar. Los viajes se fueron volviendo más frecuentes. Miguel iba a Puebla por lo menos 2 veces al mes. A veces se quedaba una semana entera fuera. Siempre traía una excusa lista. Un trabajo extra que apareció, un negocio que necesitaba resolver, un pariente lejano que estaba enfermo. Estaba comenzando a sentirme sola en mi propio matrimonio. Fue en una tarde de octubre que mi vida se volteó de cabeza. Estaba tendiendo ropa en el patio cuando escuché unos golpes en la puerta. No era la manera de tocar de Miguel. Él siempre daba 3 golpecitos rápidos, nuestra seña. Esos golpes eran nerviosos, desesperados, como si la persona del otro lado estuviera con prisa o con miedo. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer que no conocía. Era mayor que yo, debía tener unos 35 años, con el cabello negro amarrado en un moño y los ojos rojos de tanto llorar. Usaba un vestido sencillo de algodón azul, un poco arrugado como si hubiera viajado mucho tiempo. En las manos sostenía a un niño pequeño, un varón de unos 2 años con ojos grandes y asustados. El niño me llamó la atención inmediatamente. Tenía el cabello castaño y rizado, la piel morena y una manera de mirar que me pareció familiar. Estaba aferrado a la falda de la madre, medio escondido, pero observándome con curiosidad. «Señora, ¿usted es la esposa de Miguel Hernández?», la mujer preguntó con la voz temblorosa, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces antes de llegar hasta mi puerta. Yo asentí con la cabeza, confundida y con un presentimiento malo comenzando a formarse en mi pecho. Ella respiró profundo, miró al niño, después a mí y dijo las palabras que resuenan en mi cabeza hasta hoy. «Yo soy Rosa Morales, la primera esposa de él, y este es Alejandro, el hijo de Miguel». Mi mundo se detuvo. Sus palabras parecían hacer eco en el aire y sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. ¿Primera esposa? ¡Hijo! Sentí las piernas flaquear y tuve que apoyarme en el marco de la puerta, agarrándome fuerte a la madera para no caer. La mujer, Rosa, me miró con una mezcla de dolor y comprensión. En sus ojos vi el reflejo de mi propia confusión, como si ella también estuviera sufriendo con esa situación. «No le contó, ¿verdad?», continuó, la voz más baja ahora, casi un susurro. «Yo vivo en Puebla con mi niño». Miguel venía a visitarnos cada mes, mandaba dinero, prometía que iba a regresar para vivir con nosotros. Pero hace 3 meses que desapareció. No aparece, no manda cartas, nada.
Vine a buscarlo porque el niño pregunta por su padre todos los días. Rosa hizo una pausa y miró a su hijo que continuaba aferrado a su falda. El niño me miraba con esos ojos grandes y fue en ese momento que lo vi. Era idéntico a Miguel. Los mismos ojos castaños y expresivos, la misma forma del rostro, hasta el hoyuelo en la barbilla era igual. No había manera de negarlo. Ese niño era hijo de mi marido. Rosa vio mi estado y me tocó el brazo. Señora, no vine aquí para hacer problemas. Solo quiero que mi hijo conozca a su padre. Es un niño, no tiene culpa de nada de esto. Miré al niño y mi corazón se partió. No había manera de negarlo. Ese niño era hijo de mi marido. Esa tarde, mientras Rosa me contaba la historia de ellos, descubrí detalles que me cortaban como cuchillos. Miguel había conocido a Rosa en 1967, cuando aún vivía en Puebla. Se casaron en una ceremonia sencilla, solo con la familia de ella presente. Miguel trabajaba en una alfarería y Rosa cosía para afuera. Vivían en una casita pequeña en la periferia de la ciudad, soñando con un futuro mejor. Cuando Alejandro nació en 1968, Miguel parecía el hombre más feliz del mundo. Rosa me contó que él pasaba horas mirando al hijo dormir, que cantaba canciones de cuna con una voz desafinada, pero llena de amor. Les prometía a Rosa que le daría al niño todo lo que él mismo no tuvo en la infancia: educación, cariño, oportunidades. Pero las cosas comenzaron a ponerse difíciles cuando la alfarería cerró. Miguel se quedó desempleado por meses y pasaron apuros. Fue cuando escuchó sobre las oportunidades de trabajo en Oaxaca. Le dijo a Rosa que iría adelante, que mandaría dinero y que pronto vendría por ella y el niño. Y fue ahí que entendí la cruel ironía de la situación. Miguel había salido de Puebla en enero de 1969, prometiendo regresar en pocos meses. En marzo del mismo año, me conoció en una fiesta en casa de una amiga, y en junio estábamos casados. Durante todo el tiempo que salimos y en los primeros meses de matrimonio, Rosa estaba en Puebla esperando que él regresara a casa. Durante nuestra conversación, el niño se quedó jugando en nuestro patio. Era un niño hermoso, bien cuidado, educado. Le decía mamita a la madre y de vez en cuando se acercaba a ella para hacer alguna pregunta o pedir un cariño. Era obvio que Rosa lo criaba con mucho amor, a pesar de las dificultades. En un momento, Alejandro vino hacia mí y me ofreció una florecita que había arrancado del jardín. Cuando tomé la flor y le agradecí, sonrió de una manera que me recordaba exactamente a Miguel. Era la misma sonrisa medio tímida, el mismo hoyuelo apareciendo en el lado derecho del rostro. Rosa vio mi reacción y suspiró. Se parece mucho al padre, ¿verdad? A veces lo miro y es como si estuviera viendo a Miguel niño. Tiene los mismos gestos, la misma terquedad, hasta la manera de dormir es igual. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con Rosa y Alejandro. Las había invitado a cenar porque ya no sabía qué hacer. Rosa dudó, pero yo insistí. Dije que necesitábamos hablar como personas civilizadas por el bien del niño. Su rostro se puso blanco como papel. Me miró, después a ella, después al niño, y vi en su mirada que todo era verdad. Miguel trató de explicar, tartamudeando palabras que no tenían sentido. Decía que quería contarme, que no sabía cómo, que tenía miedo de perderme, pero yo no podía escuchar. Mi cabeza estaba explotando de rabia y dolor. Decía que había huido de Puebla porque se sintió atrapado, que se casó con Rosa muy joven cuando no sabía ni lo que era el amor verdadero y que cuando me conoció se dio cuenta por primera vez lo que significaba amar a alguien completamente.
Miguel me seguía por la casa como un perro perdido. Todas las mañanas despertaba antes que yo para preparar café. Todas las noches llegaba con flores o algún regalito. Escribía cartitas que dejaba debajo de mi almohada, pidiendo una segunda oportunidad, prometiendo que iba a resolver todo. En una de esas cartas escribió: Guadalupe, mi corazón, sé que cometí el mayor error de mi vida, pero necesitas entender que yo era un hombre diferente antes de conocerte. Con Rosa era apenas un muchacho que pensó que casarse era lo correcto que debía hacer. Contigo descubrí lo que es amar de verdad. Dame una oportunidad de mostrar que puedo ser el hombre que mereces. Yo escuchaba todo en silencio, pero mi corazón estaba destrozado. No era solo la traición lo que dolía, era saber que por casi 2 años había vivido una mentira. Cada beso que me dio, cada te amo que susurró en mi oído, cada plan que hicimos juntos, todo estaba contaminado por la mentira. Pero lo que más me torturaba era pensar en el pequeño Alejandro. Todas las noches me quedaba despierta imaginando a ese niño preguntando por su padre, a Rosa tratando de inventar excusas, a los dos solos en Puebla mientras Miguel jugaba a la casita conmigo en Oaxaca. Una semana después de esa visita, Rosa apareció en mi puerta otra vez. Esta vez no estaba llorando, estaba determinada, con una maletita pequeña en la mano y Alejandro al lado, sosteniendo un osito de peluche. Señora Guadalupe, dijo, tomé una decisión. Voy a regresar a Puebla y no voy a buscar más a Miguel. Pero antes, quiero que usted sepa algo. Yo no soy mala persona. Amé a este hombre de corazón. Creí en sus promesas, crié a mi hijo esperando que algún día seríamos una familia de verdad. Usted también fue engañada, así que no tengo rabia hacia usted. Rosa me miró directo a los ojos y continuó. Pero mi hijo necesita crecer sabiendo quién es su padre. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo que Miguel regrese conmigo. Ya entendí que él la elige a usted. Solo estoy pidiendo que no abandone completamente al niño. Hizo una pausa, miró a Alejandro que estaba jugando en el suelo y su voz se volvió más baja. Este niño no tiene culpa de nada. Necesita saber que tiene un padre, aunque ese padre haya tomado decisiones que lastimaron a mucha gente. Un día va a crecer y va a hacer preguntas. No quiero tener que decirle que su padre simplemente desapareció. En ese momento miré a Rosa y vi una mujer como yo, enamorada, traicionada, pero sobre todo, una madre que quería proteger a su hijo. Y fue ahí que tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Rosa, Rosa, llévate a Miguel contigo. Abrió los ojos enormes como si no hubieran entendido bien. ¿Cómo dice, señora? Llévalo a Puebla. Ese niño necesita a su padre y yo ya no puedo vivir con un hombre que me mintió durante tanto tiempo. No puedo mirarlo sin recordar que cada día que pasamos juntos fue construido sobre una mentira. Rosa comenzó a llorar, moviendo la cabeza. No, señora, no puedo destruir su matrimonio. No vine aquí para eso. Pero ya había decidido. Llamé a Miguel y le dije que nuestra conversación iba a ser la última y definitiva. Le dije que tenía que elegir. O se quedaba conmigo y olvidaba para siempre que tenía un hijo en Puebla, o se iba a cuidar a la familia que había abandonado. Miguel me miró con desesperación. Guadalupe, te amo más que mi propia vida. No quiero perderte. Entonces no deberías haberme mentido desde el día 1. Ese niño necesita a su padre más de lo que yo necesito un marido mentiroso. Ve a cuidar a tu hijo, Miguel. Y fue así como Miguel salió de mi vida. Hizo las maletas esa misma noche y partió a Puebla con Rosa y Alejandro en una mañana de noviembre.
Yo me quedé sola en nuestra casita, mirando los muebles que habíamos comprado juntos, sintiendo un vacío que parecía no tener fin. ¿Pueden creer algo así? Díganme ahí en los comentarios. En mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían mandado al hombre a cuidar del hijo que abandonó? ¿O habrían luchado para mantener el matrimonio? Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía 21 años y estaba sola en una ciudad donde casi no tenía familia. Mis padres vivían lejos, en el interior, en el pequeño pueblo de Mitla, y no quería contarles lo que había pasado. Tenía vergüenza, ¿saben? Vergüenza de haber sido engañada, de haber perdido a mi marido por otra mujer. Las primeras semanas fueron las peores. Despertaba por la mañana y por algunos segundos olvidaba lo que había pasado. Escuchaba un ruido en la cocina y pensaba que era Miguel preparando café. La realidad golpeaba como un puñetazo en el estómago todas las veces. La casa se volvió demasiado grande para mí sola. Cada habitación tenía recuerdos de Miguel, cada objeto contaba una historia nuestra. Lo peor era la hora de las comidas. Me sorprendía poniendo 2 platos en la mesa, preparando comida para 2 personas. El silencio durante las comidas era ensordecedor. Pero la vida no se detiene, ¿verdad? Necesitaba trabajar, necesitaba mantenerme. La escuela donde trabajaba medio tiempo me ofreció más horas y acepté inmediatamente. Trabajar con los niños me ayudaba a olvidar, por lo menos durante el día. Ellos no sabían de mi dolor. Solo veían a la maestra Guadalupe que contaba historias y ayudaba con las lecciones. Fue así como conocí a Esperanza, una señora de unos 60 años que tenía una tienda de bordados cerca de la escuela. Pasaba por ahí todos los días camino al trabajo y ella siempre estaba en la puerta observando el movimiento de la calle. Un día me llamó para conversar. «Mija», me dijo, «te veo pasar por aquí todos los días y me doy cuenta de que cargas un peso muy grande en los hombros. ¿Quieres conversar con una vieja que ya vivió mucho?». Al principio dudé. No quería esparcir mi historia por todos lados, pero Esperanza tenía una manera maternal que me hacía sentir segura. Poco a poco comencé a parar en su tiendita para tomar un café y conversar. Esperanza era viuda desde hacía 10 años. Su marido había muerto en un accidente de trabajo, dejándola con 3 hijos pequeños para criar. Me contó lo difícil que fue al principio, cómo lloraba escondida de los muños, cómo a veces no sabía si iba a poder con todo sola. «¿Pero sabes qué me salvó?», me dijo un día. Fue entender que el dolor forma parte de la vida, pero no puede ser toda la vida. Tenemos derecho a sufrir, pero también tenemos derecho a comenzar de nuevo. Pasaron 2 años cuando recibí una carta de Puebla. Era de Rosa. Mi corazón se disparó cuando vi su letra en el sobre. Dudé antes de abrirla con miedo de lo que podría encontrar ahí dentro. En la carta, Rosa me escribía para contarme que Miguel estaba bien, que había conseguido un empleo en una fábrica de cerámica y que estaba siendo un buen padre para Alejandro. Decía que el niño estaba creciendo alegre y que siempre hablaba del padre con cariño. Al final de la carta, Rosa escribió algo que me hizo llorar. «Guadalupe, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí y por mi hijo. Podrías haberme echado de tu casa. Podrías haber peleado, podrías haber forzado a Miguel a quedarse contigo, pero elegiste el amor de madre por encima del amor de mujer. Eso te convirtió en la persona más generosa que he conocido». En 1973 conocí a Joaquín Mendoza, un hombre viudo que había venido de Veracruz a trabajar en la alcaldía de Oaxaca como ingeniero civil. Joaquín era diferente de Miguel en todos los aspectos. Donde Miguel era impulsivo, Joaquín era reflexivo. Donde Miguel guardaba secretos, Joaquín era transparente como agua cristalina. Tenía una hija de 8 años, Elena, que había perdido a la madre en un accidente de carro 2 años antes. Joaquín sabía de mi historia con Miguel, pero nunca me juzgó. Cuando le conté toda la verdad, me miró con admiración. «Guadalupe,
Me dijo, hiciste algo que muy pocas personas tendrían el valor de hacer. Pusiste el bien de un niño por encima de tu propia felicidad. Nos casamos en 1975 y tuvimos 2 hijos juntos. Joaquín adoptó a Elena como si fuera hija de su sangre, y yo la crié como si hubiera nacido de mí. Con él aprendí que el amor verdadero se construye en la confianza, en la honestidad, en la sociedad. Durante todos esos años, nunca más tuve noticias directas de Miguel o de Rosa. A veces me preguntaba cómo estaría el pequeño Alejandro, si se había convertido en un hombre de bien, pero guardaba esas curiosidades en el fondo del corazón. Esa parte de mi vida había quedado en el pasado. Joaquín murió hace 10 años, de un cáncer que descubrimos demasiado tarde. Partió en paz, rodeado por la familia que construimos juntos. Hasta hoy siento su falta, pero agradezco a Dios por los 40 años que tuvimos juntos. Pero la vida aún tenía una sorpresa guardada para mí. Fue el mes pasado, durante la fiesta de cumpleaños de mi nieto menor, que todo cambió otra vez. Era un domingo de sol. La casa estaba llena de gente. Hijos, nietos, amigos de la familia. Estaba en la cocina preparando los dulcitos cuando mi nieta llegó corriendo. «Abuela, hay un señor en la puerta preguntando por usted. Dice que es importante». Cuando fui a atender, casi me caigo para atrás. Frente a mí estaba un hombre de unos 50 y tantos años, alto, con cabellos grises en las sienes y los ojos más conocidos del mundo. Los ojos de Miguel. «¿Doña Guadalupe?», preguntó con la voz emotiva. «Soy Alejandro Hernández. Creo que usted conoció a mi padre». Mi corazón se disparó como si fuera una joven de 20 años otra vez. Alejandro, el niñito que había conocido hacía más de 50 años, estaba ahí en mi puerta, como un hombre hecho y derecho. Lo invité a entrar, le ofrecí café, traté de controlar la emoción. Me contó que el padre había muerto hacía 5 años, que la madre Rosa había partido 2 años después. Antes de morir, Rosa le había contado toda la verdad sobre lo que pasó en Oaxaca. «Doña Guadalupe», me dijo con los ojos llorosos, «vine aquí para agradecerle. Mi madre me contó que usted podría haberme rechazado, podría haber mandado a mi padre lejos sin importarme yo, pero usted eligió darme la oportunidad de crecer con mi padre. Por culpa de usted, tuve una infancia feliz». Hizo una pausa y continuó. «Mi padre siempre hablaba de usted con mucho cariño y mucho arrepentimiento. Decía que había cometido el mayor error de la vida mintiéndole, pero que nunca se arrepintió de haberme criado. Murió agradecido por la oportunidad que usted le dio de ser padre de verdad». En ese momento entendí que todas las lágrimas que lloré, todo el dolor que sentí, todo el sacrificio que hice, habían valido la pena. Porque ahí frente a mí estaba un hombre de bien, un padre de familia, un médico que cuidaba niños pobres en el interior de Puebla. Alejandro me mostró fotos de sus hijos, mis nietos, que nunca supe que existían. Me contó que estaba casado hacía 25 años con una enfermera, que tenía 3 hijos, que llevaba una vida honesta y trabajadora. Antes de irse, me dio un sobre amarillento por el tiempo. Mi padre escribió esto antes de morir. Le pidió a mi madre que lo guardara, y ella me lo entregó antes de partir. Adentro había una carta escrita en una letra temblorosa que reconocí inmediatamente. «Guadalupe, fuiste el amor de mi vida y la mujer más generosa que conocí. Perdona a un hombre que no supo ser digno de tu corazón. Gracias por darme la oportunidad de ser padre. Alejandro se convirtió en un hombre mejor de lo que yo jamás fui, y eso es gracias a ti». Hoy, a los 74 años, sé que cargué ese secreto por tanto tiempo porque tenía miedo de ser juzgada.
miedo de que las personas pensaran que era una tonta por haber mandado a mi marido lejos para cuidar del hijo con otra mujer, miedo de que creyeran que era débil por haber desistido de luchar por mi matrimonio. Pero la verdad es que no desistí de nada. Elegí el bien de un niño por encima de mi propio bien. Elegí ser madre antes que esposa. Elegí el amor incondicional en lugar del amor egoísta. ¿Y saben qué más? Me enorgullezco de esa elección, porque hoy sé que Alejandro creció amado, que se convirtió en un hombre de bien, que creó una familia hermosa y que está salvando vidas como médico. Todo eso porque una mujer de 21 años decidió que el amor de un niño por su padre era más importante que su propio dolor. Después de la visita de Alejandro, les conté toda la historia a mis hijos y nietos. Carlos se emocionó y dijo: «Mamá, ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». Roberto me abrazó y murmuró: «Me enorgullezco de ser tu hijo». Elena, mi hijastra querida, lloró y dijo: «Madrina, me enseñaste que el amor verdadero es el que protege, no el que posee». Joaquín siempre decía que yo era una mujer de valor, pero nunca lo creí. Hoy sé que tenía razón. Se necesita valor para renunciar a lo que uno ama para hacer lo correcto. Se necesita valor para elegir el bien de otros por encima de nuestro propio bien. Se necesita valor para cargar un secreto por décadas y después encontrar paz al revelarlo. Este es el secreto que guardé por más de 50 años. No perdí mi primer matrimonio. Lo transformé en algo más grande, en la oportunidad de un niño de tener padre, en la oportunidad de un hombre de redimirse, en la prueba de que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Y si tuviera que hacer todo otra vez, haría exactamente lo mismo, porque al final de cuentas, lo que queda no es lo que uno agarró con fuerza, sino lo que uno supo soltar con amor. Lo que permanece no son los años que vivimos, sino las vidas que tocamos. Lo que importa no es cuántas veces fuimos felices, sino cuántas veces fuimos capaces de dar felicidad a otros. Hoy, cuando miro las fotos de Alejandro y de sus hijos, veo el fruto de la decisión más difícil de mi vida. Y cuando miro a mis propios hijos y nietos, veo el fruto de la segunda oportunidad que la vida me dio. Ambas familias son bendiciones. Ambas historias son parte de quien me convertí. La vida tiene esas ironías hermosas, ¿no es cierto? Yo que siempre quise ser madre, terminé siendo madre de 2 familias sin siquiera saberlo. Ayudé a criar a Alejandro a distancia a través de una decisión de amor y crié a mis propios hijos de cerca a través de toda una vida de dedicación. Al final, el secreto que guardé por tantos años no era mío, era de todos nosotros. Era de Miguel, que aprendió a ser padre. Era de Rosa, que logró criar al hijo con el padre presente. Era de Alejandro, que creció sabiendo que fue amado por 3 personas diferentes de maneras diferentes. Y era mío también, porque me enseñó que el amor verdadero no siempre es el que se queda, sino a veces es el que deja ir. Si hay algo que aprendí en estos 74 años, es que existen diferentes tipos de amor. Está el amor que agarra, que quiere poseer, que no logra dejar ir. Y está el amor que suelta, que confía, que elige el bien del otro aunque nos duela. Yo amé a Miguel del primer tipo al principio. Quería tenerlo solo para mí, quería que nuestros sueños se realizaran, pero cuando descubrí la verdad, tuve que aprender a amar del segundo tipo. Tuve que elegir su bien y el de su hijo, aunque eso significara quedarme sola. ¿Y saben qué descubrí? Que cuando uno ama de verdad, uno quiere que la persona sea feliz,
aunque sea lejos de nosotros. Cuando uno ama a un niño, uno quiere que crezca con el padre y la madre, aunque eso signifique renunciar a nuestros propios sueños. Hoy entiendo que cargar ese secreto todos estos años no fue una carga, fue un regalo, porque me enseñó que era más fuerte de lo que imaginaba, que era capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, que podía transformar dolor en sabiduría. Y ahora, al final de mi vida, puedo mirar hacia atrás y decir con orgullo, hice lo correcto, aunque doliera, aunque nadie lo entendiera, aunque tuviera que cargar sola el peso de esa decisión por décadas. Si esta historia los conmovió, dejen el like y mándensela a alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces cargamos secretos que no son solo nuestros. A veces nos culpamos por elecciones que fueron hechas con amor. Y tal vez sea hora de entender que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. La vida nos enseña que el amor tiene muchas caras. Está el amor que agarra, está el amor que suelta, está el amor que perdona y está el amor que transforma dolor en sabiduría. ¿Cuál de esas caras del amor necesitan aprender más hoy? Cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Ya tuvieron que tomar una decisión difícil por amor? ¿Ya tuvieron que elegir entre su felicidad y el bien de otra persona? Su historia también merece ser contada. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho a quien ha guardado tanto dentro de sí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos. Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.